Bueno chicos, ¿cómo están? Siguiendo con nuestro grupo de videos para estos capítulos 1, 2, 3 y 4. Igual vamos a ir con un poquito de velocidad como manejamos el último video. Ya estamos entrando en el capítulo 4, se llama El Congreso de Uno Solo. Y decíamos algo muy importante para conectar lo antes dicho. Ferdinand de Lesseps tenía en mente su proyecto, que era uno solo, hacer el canal a nivel y por Panamá. Ya lo había decidido y así iba a ser. Y así fue realmente como él intentó hacer su proyecto. Él tenía la confianza de la sociedad francesa, de los pequeños inversionistas franceses. Él tenía comprado el séquito de ingenieros franceses. ¿En qué sentido? En que los tenía dominados. Es decir, al final el equipo francés de ingenieros iba a hacer lo que él decía. Pero él no tenía la confianza internacional de las comisiones técnicas norteamericanas. E igualmente esto no le garantizaba un futuro apoyo en el financiamiento de la obra por otras empresas o en todo caso por algún estado, como precisamente intentó hacerlo con el Estado norteamericano, buscar el apoyo del Estado norteamericano. Entonces él necesitaba tener la credibilidad técnica y él hizo un gran congreso. El congreso fue en 1879 para él comenzar su obra en 1880. El congreso era toda una parafernalia, un espectáculo lleno de lujos, lleno de regalos para todos los miembros que llegaban a ese congreso. Fueron 136 ingenieros de 22 países a ver el congreso, porque esta era una empresa, la empresa del Canal de Panamá, en ese momento por los franceses, era la empresa más grande que se había hecho en la historia de la humanidad, aún más grande que el Canal de Suez. Y él quería entonces tener todo este apoyo técnico comprado en su congreso. El congreso fue hecho a la medida de esa persona, a la medida de Lesseps. En este congreso efectivamente los norteamericanos eran la parte opositora a la parte francesa. Pero mira qué curioso, y voy a irme a los números. De 136 ingenieros, 73 eran franceses. ¿Qué ustedes piensan que si ya es más de la mayoría, qué ustedes piensan que iba a salir a relucir de ese congreso? Efectivamente, lo que el señor Ferdinand de Lesseps determinaba. Era totalmente una farsa el congreso. Llegan los norteamericanos y hacen su exposición. Señores, ustedes van a leerlo, yo no tengo que entrar en detalles. Cuando los señores Amen Meynokal y el capitán Selfridge llegan como los líderes de la comisión norteamericana, los señores hacen una exposición magistral con toda la información producto de las investigaciones que tenían de años de la construcción del canal del ferrocarril francés, de las investigaciones que habían hecho en Nicaragua, que habían hecho en Panamá, que habían hecho en Darién, las investigaciones que habían hecho en el estrecho de Tehuantepec o en la parte de Colombia por el río Atrato. Ellos tenían toda la información. Y esto no quiero decirlo para darle bombos y platillos a los norteamericanos, pero efectivamente ellos estaban basándose en la ciencia. No estaban basándose en sus pretensiones, en su forma de verse ellos como la verdad absoluta. La verdad estaba acompañada de la parte técnica, la parte científica. Entonces ellos comienzan a hacer un despliegue de información y lo primero que hacen es hablar de Nicaragua, porque esa era la propuesta de ellos. Y ellos establecen las bondades de Nicaragua. Menos problemas de ingeniería, realmente era mucho más largo el trayecto del canal. Estaban hablando de aproximadamente 291 kilómetros, pero recuérdense que en Nicaragua están los lagos, y los lagos recortaban en 90 kilómetros el lago principal de Managua, y 112 kilómetros lo recortaba el río San Juan. El río San Juan divide parte de Nicaragua con Costa Rica. Así que quedaba una construcción de 93 kilómetros. La construcción de Panamá era un poco menos, de 80 y algo de kilómetros. ¿Okay? El precio con el cual ellos cotizaban o estaban proponiendo, según sus estimaciones, era la mitad del precio de Weiss. Es decir, ellos estaban hablando de aproximadamente 65 millones de dólares para ese entonces.
El costo era la mitad del proyecto de Wise. Le toca entonces a los franceses, al señor Ferdinand de Lesseps, con su figura al frente, el gran investigador, el señor Lucien Napoleón Bonaparte Wise, que ya les mencioné que él hizo todo el periplo de ir a Panamá, a Darién, se montó en el ferrocarril, tomó apuntes y tocó entonces hacer la presentación de él. Miren, y el libro lo recalca. Yo estuve verificando algunos datos sobre el Congreso del Canal de 1879 en París, y realmente el libro está dando a conocer lo que se tenía en ese momento de apreciación de la postura de Wise. Era un paquín, literalmente no tenía nada de técnico, no tenía nada de ingeniería, no tenía soporte. Era sencillamente el querer de Ferdinand de Lesseps de terminar con el Congreso del Canal en términos de sus intereses y de cómo él lo visualizaba. Empedernido en que el canal tenía que ser al igual que el canal de Suez, situación que no se podía. Entonces, las evaluaciones que hacen de la presentación mientras en el caso de los norteamericanos fue una presentación bastante alabada hasta cierto punto, en la presentación de Wise se le hicieron tantas críticas. Se decía que era prácticamente algo fumado, algo soñado, lo que él estaba hablando, no tenía profundidad, una verdadera farsa, ¿no? Los datos eran vagos, no eran reales, no existía una verdadera investigación, como ya lo hemos visto, ¿no? Era totalmente fiasco. Curiosamente, a la investigación de Wise, previo al Congreso, le habían dado hasta una medalla, imagínense esto. Obviamente el grupo de ingenieros franceses, ¿no? Le habían dado una medalla a la investigación que no tenía mayor detalle técnico como tal. No podía defender una postura que le fueron, vamos a decirlo así, contradiciendo en su momento. ¿Qué se iba a hacer con el Chagres? Y la otra, ¿qué pasaba con las mareas del Pacífico y del Atlántico? Él todavía no sabía que las mareas eran iguales. El problema era el oleaje del Pacífico. Y ya ustedes deben saber que lo que nosotros conocemos hoy como el Causeway, todo eso que unió las islas Perico, Naos y Flamenco, es un rompeolas. Es un rompeolas para contrarrestar el oleaje del Pacífico, que era mayor que el oleaje del Caribe. Entonces no es que había un elevado nivel en el Pacífico sobre el Atlántico o el Mar Caribe. Entonces no tenía las respuestas básicas para su apreciación. Los norteamericanos hicieron la exposición de Nicaragua, las bondades. Ahora ellos fueron, en su segunda presentación, el señor Menocal, realmente en la primera fue Amen, el capitán Amen, el ingeniero Menocal. Entonces él desarrolla el por qué es una dificultad mayor el hacer el canal en Panamá, ¿no? Y ellos dicen, la primera amenaza es el río Chagres. Esa era una realidad que podía firmarla y ponerla en piedra. Ese fue el gran trabajo que tuvo que hacer los franceses y los norteamericanos en acerca cómo domar el río Chagres. El río Chagres tenía afluentes del área del Bayano y en temporada de lluvia se inundaba. Entonces la construcción que tú hicieras a nivel del mar sin esclusas iba a terminar siendo inundada por las crecidas del río. El río Chagres era muy caudaloso, era como en un momento le llamaron una bestia que había que domar, ¿okay? Y ese era el principal obstáculo para la realización del canal en Panamá. Ya lo vivieron ellos con el ferrocarril. El ferrocarril todavía hoy en día se tiene que estar trabajando sobre las bases del ferrocarril en la parte que pasa por el lago, porque las bases ceden, la tierra es demasiado húmeda. El ferrocarril, cuando se dio el primer viaje de Ferdinand de Lesseps, ya después, en 1880, se dieron cuenta que el ferrocarril se hundía y las crecidas del agua lo sobrepasaban. Y tuvieron que dejar hasta donde llegaron en el ferrocarril y tomar los barcos para volver a tomar la ruta del ferrocarril. Entonces los problemas se iban a ver en ese momento, ¿okay? El canal realmente, con esclusas o sin ellas, el río debería ser cruzado, es decir, el río debería ser contenido, ¿ok?
Otra cosa muy importante, ya ellos estaban viendo algunas propuestas de esclusas para poder ir por encima del Chagres. Se hablaba de 24 esclusas, de 94.6 millones, un poco más o menos, lo que era el proyecto del el canal de francés. Entonces ya estábamos viendo los pros y los contras de Nicaragua y de Panamá, y la vendida de una sarta de mentiras de la investigación Weiss. Vamos a dejarlo hasta allí para ir con los resúmenes de una propuesta, la del barón Godín de L'Epinay, que hablaba de lo que finalmente se hizo con los norteamericanos en la construcción del canal. Vamos a dejar hasta aquí para cortar el video y seguimos en otro escenario.